Hay ideas que no solo cambian la historia, sino que la parten en dos. Ideas tan potentes que son capaces de reconfigurar el poder, la fe, la civilización entera. Pues bien, hoy nos metemos de lleno en una de esas ideas, sola escritura o solo la escritura. Un principio que se atrevió a desafiar los mismos cimientos de la autoridad y que, redibujó el mapa del mundo occidental para siempre. Al final, todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién o qué tiene la última palabra? ¿Un emperador? ¿El Papa? ¿Una institución con 1000 años de historia? ¿O quizás un texto antiguo? Durante siglos, la respuesta parecía bastante clara, pero a principios del siglo XVI, esta misma pregunta se convirtió en el epicentro de un auténtico terremoto que iba a sacudir los cimientos de Europa. Vale, pues vamos a situarnos. Estamos a principios del siglo XVI. La cristiandad occidental parece un bloque sólido, unificado, pero es solo la apariencia. Por debajo, la tensión sobre quién tiene de verdad la autoridad final está a puntito de estallar. A ver, que esto no pasó de un día para otro, ¿eh? Fue una escalada en toda regla. Todo empezó en 1517, con un monje, Martín Lutero, que se atrevió a desafiar la venta de indulgencias con sus famosas 95 tesis. Lo que parecía un debate teológico local, en 1519 en Leipzig, ya se había convertido en un cuestionamiento directo a la autoridad del mismísimo Papa. Y para 1521, en la Dieta de Worms, la cosa ya era irreversible. La ruptura era total. Y aquí, ojo, porque este es el punto de no retorno. En Leipzig, un teólogo llamado Johann Eck, básicamente, acorraló a Lutero. Le forzó a admitir algo que en ese momento era revolucionario, que las instituciones humanas, incluso las más sagradas como los papas o los concilios, pues se equivocan, son falibles. Al admitir esto, Lutero se quedó sin suelo bajo los pies y tuvo que buscar un nuevo fundamento, una autoridad que fuera inquebrantable, que no pudiera fallar. Y eso, claro, lo puso en rumbo de colisión directa con Roma. Y esto nos lleva al momento clave, a la escena cumbre de esta historia. Todo ese conflicto histórico se condensa en un instante dramático. Un solo hombre de pie desafiando a la institución más poderosa del planeta. Tratemos de imaginar la escena. Una sala imponente, llena hasta los topes con los príncipes y los grandes poderes de Europa. En el centro, el hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V. Y frente a él, un simple monje, al que se le exige una respuesta. O te retractas de todo lo que has dicho o atente a las consecuencias. La presión tuvo que ser brutal. Y entonces pronuncia estas palabras. Este es el clímax. Lutero no apela a una visión mística ni a su propia opinión. No, lo que hace es someter su conciencia a una autoridad que él considera superior, el texto de la Biblia. En ese preciso instante, la idea de sola escritura cobra vida. La autoridad final ya no está en Roma ni en el emperador. Está para él en la palabra de Dios. Pero claro, esa postura tan valiente de Lutero no fue solo un arrebato personal, ni mucho menos. Fue el nacimiento de un principio que se iba a convertir en la piedra angular de un movimiento que cambiaría el mundo. Entonces, ¿qué es exactamente sola escritura? Pues, en pocas palabras, es la doctrina que dice que la Biblia, y únicamente la Biblia, es la regla final, la que no se equivoca para todo lo que tiene que ver con la fe y la vida cristiana. Todas las demás autoridades, las tradiciones, los credos, los líderes de la Iglesia, todas tienen que ser juzgadas con la Biblia en la mano. Los reformadores no se sacaron esta idea de la manga, claro. Se apoyaron en pasajes como este, de la segunda carta a Timoteo. Y la lógica, la verdad, es bastante sencilla. Si la Escritura está inspirada por Dios y es capaz de preparar a una persona enteramente para toda buena obra, pues entonces es suficiente. No hace falta ninguna otra tradición o autoridad al mismo nivel para alcanzar la salvación. Y ojo, porque esta distinción teológica es fundamental para entenderlo todo. No se trata de que la Biblia sea la única autoridad que existe, sino de que es la única autoridad final e infalible. Los reformadores la llamaron la norma normans, como se ve en la tabla. Es la norma que norma, la que pone las reglas, pero no está sujeta a ninguna otra. En cambio, la Iglesia, los credos, los concilios son norma normata. Son una autoridad, sí, pero derivada. Su validez depende de que se ajuste a ese estándar superior, que es la Biblia. Lutero, digamos, fue el que encendió la mecha, pero no estaba solo en esto, para nada. Otros grandes pensadores recogieron el testigo, construyeron sobre esa idea, la sistematizaron y la extendieron por toda Europa. Por un lado tenemos al propio Lutero, que con su traducción de la Biblia al alemán básicamente puso la palabra en manos de la gente de la calle. Luego está Juan Calvino, que se hizo una pregunta clave, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que la Biblia es de verdad la palabra de Dios? Su respuesta fue brillante. Usó la metáfora de que el Espíritu Santo son como unas gafas que nos permiten ver y reconocer la autoridad divina que la Biblia ya tiene por sí misma. Y en Suiza, Ulrico Zwinglio llevó el principio a su aplicación más radical, a la vida del día a día. Y para que se vea hasta qué punto esto era práctico, tenemos un ejemplo que es genial. El asunto de las salchichas.
En 1522, en Zúrich, unos ciudadanos se saltaron el ayuno de Cuaresma comiendo salchichas. Imagínate el escándalo. Pues Zwinglio salió a defenderlos con un argumento muy simple. A ver, ¿dónde dice en la Biblia que no se puede comer carne en Cuaresma? En ningún sitio. Pues entonces la Iglesia no tiene autoridad para imponer esa norma. De repente, una idea teológica estaba cambiando lo que la gente ponía en su plato para cenar. Pero claro, una idea tan bestia no se iba a quedar sin respuesta. Vamos a ver los contraargumentos y las consecuencias que ha tenido a lo largo del tiempo este principio que literalmente cambió el mundo. Y aquí está la fractura, la división fundamental que llega hasta hoy. Para la visión protestante, la Iglesia está por debajo de la palabra, es su sierva. La respuesta católica, que se formalizó en el Concilio de Trento, fue que no, que la autoridad divina se apoya en dos pilares igual de importantes, la Biblia y la tradición de la Iglesia. Y además, que es la Iglesia la única que tiene la autoridad para interpretar la Biblia. Son dos formas completamente distintas de ver el mundo. Y esto, claro, nos lleva a las dos críticas más potentes, las preguntas más difíciles para la sola escritura. La primera es el problema del canon. Piénsalo un segundo. Si la Biblia es la autoridad suprema, ¿quién autorizó la lista de libros que forman la Biblia? La Iglesia primitiva. ¿No es eso una contradicción? Y la segunda es el problema de la fragmentación. Si cada creyente puede interpretar la Biblia por su cuenta, ¿no acabamos en un caos de opiniones y en una división sin fin? La existencia de miles de denominaciones protestantes parece dar la razón a esta crítica. A ese primer gran problema, la respuesta protestante es, la verdad, bastante elegante. Dicen que la Iglesia no creó el canon, o sea, no le dio autoridad a los libros. Lo que hizo fue reconocer la autoridad que esos libros ya tenían por su origen divino. La analogía que usan es la del joyero. Un joyero sabe reconocer un diamante, pero él no es el que hace que el diamante sea valioso. El valor ya estaba ahí, es inherente a la piedra. Y así, volvemos a la pregunta con la que empezamos. Han pasado 500 años, pero el debate sigue siendo increíblemente relevante. En esta era de sobrecarga de información, de hechos alternativos, de desconfianza en las instituciones, la pregunta que Lutero se hizo en Worms nos interpela a todos. ¿Dónde o en quién depositamos nuestra confianza final? ¿Dónde reside la autoridad última? La respuesta que demos sigue definiendo nuestro mundo.